señor presidente. Se encuentran por la Fiscalía General el doctor Luis Roberto Benítez, el doctor Carlos Yatter, por la querella se encuentra la doctora Rosana Díaz Silva, el doctor Pedro Antonio Cibarra y el doctor Williams Lado Carvalho. En la defensa técnica del diputado, el doctor Guerrero. La doctora Elena González informó que el señor Colombo no se iba a hacer presente a la tarde, pero para el día de mañana sí. Yo fui detenido el 11 de abril de 1976 por la fuerza conjunta. Esa detención obedecía que después nos entregamos al plan Tono. De ahí, esa noche me llevaron a la famosa escuelita de San Antonio, donde me presentaron una persona que fue la que, según ellos, me delató. Osiris Guineo Ayala. ¿Era el general? No, era un hombre que fue también desaparecido y posteriormente por suerte salvó. No, Osiris Guineo Ayala, no. Pero usted Era el dirigente de Luis Fuerza. Pero usted habla del año 84. Sí. Ya en democracia, sí, de declaración. Sí. Por eso justamente menciono el caso concreto, porque si bien fue en el año 84, eran actuaciones que en ese momento le habían mandado para que usted incluya las actuaciones pertinentes por la violación del derecho humano que habían ocurrido durante el proceso. Ah, por la violación. Claro, exactamente, sí. No recuerdo. Él supe todo lo que me contaron que era un magistrado paraguayo que por distintos motivos, no sé por qué, la policía paraguaya los veía y que como la policía argentina, a su vez policía, pedía a un hombre, no sé por qué, a un argentino, que me contaron, hicieron un intercambio que después me dijeron que hacía normalmente esos intercambios. Tuve el intercambio y después no supe nunca más de ninguno de los dos intercambiados. Pero nunca lo vi ni lo conocí hasta el momento. Pasaron 40 años, 30 años después de todo esto que acabo de relatar. Respecto al área 224, el cual el jefe del área era el coronel Turbio, tenía conocimiento de quién dependía operacionalmente el área 234. Alguien me informó, yo sabía que dependía de la brigada, pero nadie me informó, yo sabía que el área 234 dependía de la brigada de la que yo dependía. Mejor dicho, dependía que en ese momento cierto seguimiento. ¿De qué brigada dependía él? Aclare. Sí, ¿de qué brigada dependía él? Por favor, si puede hablar. Es lo que preguntó si fue claro o quieren que aclare. Sí, que aclare. El gobernador, como gobernador, ¿de qué brigada dependía? Perdón, yo no me expresé posiblemente bien. Yo dependía de la brigada cuando era jefe del regimiento 29, normalmente jefe de unidades
depende de brigadas, de distintas brigadas, y las brigadas dependen del cuerpo y el cuerpo depende del Estado Mayor. En el caso mío, lo tuve de jefe de regimiento del 29, dependía de la brigada. Cuando fui gobernador de Formosa, yo dependía directamente de Buenos Aires, del Ministerio del Interior, y normalmente lo hacía a través del general Arguindegui. No sé si... Clarísimo. ¿Se entendió, no? El objeto, los tormentos agravados a los que fueron sometidas las diferentes personas, las diferentes detenidas en esa época, que fueron objeto de denigración, de humillación y de vejaciones en su condición de mujer misma. Creo importante, antes de entrar en esto, de poder señalar que el tormento configura o tiende a aniquilar la resistencia del sujeto, procura producirle gradaciones crecientes de dolor físico, humillación, con la intención de someterla para que aporte testimonio, para que desista o deponga de su actitud o de su condición de militante o disidente político, o bien para convertirla en una simple colaboradora. Eso buscaron cada una de las personas que desempeñaron en esta asociación ilícita, y con la cuota, que no olvidemos, del sadismo, que ya ahí se mencioné, en el conocimiento y en el pleno conocimiento de la impunidad que los avalaba en ese momento. El golpe que estaba en este documento. Es más, era tan limitado que solamente hubieron 15 ediciones. Entre ellas son figura acá, el que estaba a cargo del batallón 5. Y el batallón 5 estaba a cargo de Ángel Rivas. Dice en el punto 2, por ejemplo, omisión: el ejército argentino realizará a partir del día D, hora H, las operaciones necesarias para asegurar conjuntamente con las otras fuerzas armadas la destitución del gobierno en todo el ámbito del país, a fin de facilitar la asunción del gobierno militar y contribuir a la consolidación del mismo. Requisito de la asociación ilícita: permanecer en el tiempo, contribuir a la consolidación del mismo. Esta persona, estando detenida con Carrillo en la escuelita, lo que acreditaba que él estuvo detenido en ese lugar, decía lo siguiente: dice, estando detenido en la escuelita, pudo hablar con Carrillo, quien le comentó que había sido detenido desde su domicilio el día 16 de agosto de 1976, escuchó en la radio que venía Videla, aniversario de San Martín, como lo dije, que recuerda bien ese día porque Carrillo era interrogado y torturado al son de la marcha militar, a diferencia de los demás detenidos. Todas estas constancias logran la foja 29, 31, cuerpo 1, 510, 511, cuerpo 3, y todas las declaraciones brindadas por Andrés Medina que fueron incorporadas por lectura. Ahora sí voy a la solicitud de la pena. En consecuencia, solicito se lo declare al general Colombo como responsable de los delitos de asociación ilícita, como jefe o organizador de la misma en grado de coautor, artículo 210 del Código Penal, segundo párrafo, en concurso real con el delito de privación ilegítima de libertad, agravada por sus reiteraciones 11 hechos, como autor inmediato, artículo 144 bis, inciso 1, y último párrafo, ley 14616, en función del artículo 144, inciso 1 y 5, texto según la ley 2642, cometidos contra Elsa Chagra, Mirta Infran, Fausto Carrillo, Ismael Rojas, Ricardo Rojas, Andrés Medina, Adriano Costa, Juan de Diego Acosta Mena, Raquel Levy, Ángela Colman, Osiris Ayala.
en concurso real con el delito de tormentos agravados, reiterados en 11 hechos como autor mediato. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo de la ley 14.616, cometidos contra Elsa Chagra, Mirta Ifrán, Fausto Carrillo, Ismael Rojas, Ricardo Rojas, Andrés Medina, Adriano Acosta, Juan de Diego Acosta Mena, Raquel Levy, Ángela Colmen y Osiris Gallardo. En concurso real con desaparición forzada de dos personas en función del delito de homicidio. Y alternativa del artículo 78 y 80 del Código Penal, y alternativamente por el delito de tormentos agravados seguido de muerto del 144 ter último párrafo. Respecto a las escalas penales que prevé el artículo 55 del Código Penal, es decir, el concurso de estos delitos, si bien el nuevo texto del artículo prevé, hay una sustancial diferencia con la anterior redacción, lo cierto es que la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo, dice el artículo 55, el mínimo mayor, y como máximo la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, dice, y esto es lo que difiere con la nueva redacción del Código, esta suma no podrá exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate, es decir, 25 años de reclusión perpetua. Hipotizando una sumatoria de los máximos legales, tenemos que le correspondería al general Colombo una pena de 10 años por asociación ilícita, por ejemplo, 66 años por 11 privaciones de libertad, 165 años por tormentos agravados, 50 años por dos desapariciones forzadas de personas, que hacen un total de 291 años. Es decir, si le tenemos que aplicar lo que realmente le corresponde, sería aproximadamente, si no me fallan los cálculos, 291 años de prisión. Pero bueno, lamentablemente el código, el artículo 55, que en esa época solo nos permite la suma que no exceda al máximo de la especie de pena. En consecuencia, solicito la pena de reclusión perpetua y que la misma se cumpla en cárcel común. Esta solicitud de pena en cárcel común, más allá que una facultad que prevé la norma procesal, es una facultad que tiene, independientemente que tenga previsto para los mayores de 70 años en el caso de que se encuentren enfermos. En el caso del general Colombo no existe constancia, más allá que tiene más de 70 años, por eso es una posibilidad, no es imperativo que cumpla un arresto domiciliario. Pero en el caso del general Colombo no hay constancia en la causa que esa enfermedad que padece pueda ser tratada en una cárcel común. Más allá que existen jurisprudencias, justamente en el reciente fallo dictado en el caso Riveros, se condenó a Santiago Riveros a cárcel común, no obstante ser mayor de 70 años. También ocurrió lo mismo en el Tribunal Oral de Córdoba, cuando resolvió la encarcelación de Menéndez. Dijo que la detención domiciliaria es una encarcelación a la forma habitual de cumplimiento de la pena de prisión, cuya concesión debe evaluarse cuidadosamente y en su oportunidad a la luz de cada caso, por lo que el beneficio otorgado oportunamente en la instrucción de manera alguna resulta vinculante para el tribunal. No le considero la cancelación. Se tiene en cuenta que la norma que posibilita la detención domiciliaria no es imperativa para el juez, atento al verbo que campea en su redacción podrá. Y si bien se establece la edad, esta es solo una de las pautas a tener en cuenta, entre otras, como el de la enfermedad. Por ello solicito que para el caso de ser condenado, la condena se cumpla en una cárcel común. Se ha tratado de imponer a través de la fuerza, a través del odio, y es así que esos delincuentes de
han matado, han violado, han secuestrado a personas, han hecho secuestros extorsivos. Y hoy los delincuentes de un lado se encuentran procesados, se encuentran con condena, y los delincuentes del otro lado se encuentran por lo general fuera del país. Son empresarios, gente muy poderosa hoy en día, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional también. El tribunal pasa ahora a deliberar y el veredicto va a ser emitido el día jueves a las 11 de la mañana. Buen día a todos. Pueden sentarse, por favor. Vamos a dar inicio a la lectura del veredicto. En la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, al primer día del mes de octubre del año 2009, siendo las 11 horas, concluida la deliberación secreta, se constituye en la sala de audiencia del Colegio Público de Primario de esta ciudad capital del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, integrado por su presidente, el doctor Eduardo Pereforte, y los integrantes subrogantes, doctores Vladimir Tallunes y Norberto Rubén Jiménez, asistidos por el secretario, doctor Alejandro Cunha Ferrer, para dictar sentencia en la causa número 2333 caratulada Colombo Juan Carlos sobre asociación ilícita en calidad de jefe, privación ilegítima de la libertad reiterada y agravada, tormento agravado reiterado, desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio. Y respecto de el señor presidente anuncia que, dándose las condiciones establecidas en el artículo 400, tercer párrafo y fin del Código Procesal Penal de la Nación, y en ejercicio de las facultades estatuidas, se procederá a reconocer únicamente la parte dispositiva del fallo, quedando diferida su íntegra lectura dentro del plazo legal para el día 26 de noviembre del 2009 a las 9 horas en esta misma sala. La sentencia en su parte dispositiva dice: por las consideraciones y disposiciones legales citadas y conforme a las conclusiones arribadas en el acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad y prescripción articulados por la defensa del imputado Juan Carlos Colombo, sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión, artículos 398 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, no hacer lugar a la revisión de los testimonios solicitados por el señor fiscal general, atento a las facultades conferidas al Ministerio Público Fiscal por el artículo 120 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley 24.946. Tercero, condenar a Juan Carlos Colombo de los demás datos personales sobrantes en autos como coautor material, penalmente responsable del delito de asociación ilícita, artículos 45 y 210 del Código Penal, coautor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormentos, artículo 54, 144 bis, inciso primero y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto según ley 642, 9 hechos en concurso real. Y coautor mediato del delito de tormento seguido de muerte, artículo 54, 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616, 2 hechos en concurso real, todos los que a su vez concurren realmente entre sí, artículo 54 del Código Penal, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por igual lapso, accesorias legales y costas, artículos 19, 40, 41 del Código Penal y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Cuarto, declarar que los delitos por los que se condena a Juan Carlos Colombo son de lesa humanidad. Quinto, regular los honorarios profesionales del doctor Gerardo Alberto Castro, su carácter de defensor particular, en la suma de pesos 70.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. 8. Segundo párrafo del 45 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432. Sexto, regular los honorarios profesionales del doctor William Dardo Caraballo en la suma de pesos 25.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. 8. Segundo párrafo 45 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432. Voto de la mayoría. En disidencia, a cargo del condenado y subsidiariamente del Estado Nacional, voto del doctor Roberto Rubén Jiménez. Séptimo, regular los honorarios profesionales del doctor Eduardo Davis en la suma de pesos 10.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. 8. Segundo párrafo 45 de la Ley 1839, modificada por la Ley 24.432. Voto de la mayoría. En disidencia, a cargo del condenado y subsidiariamente del Estado Nacional, voto del doctor Roberto Rubén Jiménez. Octavo, regular los honorarios profesionales del doctor Pedro Atilio Velázquez Ibarra por derecho propio en la suma de pesos 40.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. 8. Segundo párrafo y 45 de la Ley 1839, modificada por la Ley 24.432. Voto de la mayoría. En disidencia a cargo del condenado y subsidiariamente del Estado Nacional, voto del doctor Roberto Rubén Jiménez. Noveno, regular los honorarios profesionales de la doctora Roxana Vila Silva en la suma de pesos 40.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. 8. Segundo párrafo 45 de la Ley 1839, modificada por la Ley 24.432. Voto de la mayoría. En disidencia a cargo del condenado y subsidiariamente del Estado Nacional, voto del doctor Roberto Rubén Jiménez. Décimo, regular los honorarios profesionales del doctor Carlos Oqueda en la suma de pesos 25.000. Artículo 534 del Código Procesal Penal. 6. 8. Segundo párrafo y 45 de la Ley 1839, modificada por la Ley 24.432. Voto de la mayoría. En disidencia a cargo del condenado y subsidiariamente del Estado Nacional, voto del doctor Roberto Rubén Jiménez. 11. Diferir el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión impuesta al condenado para la etapa de ejecución, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en estos autos. Regístrese, por secretaría, comuníquese los resultados de la excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal y Consejo de la Magistratura, librándose las demás comunicaciones de rigor. Con sentido y criterio que fue el presente pronunciamiento de ese curso al dispuesto por el artículo 2 de la Ley 22.117 y sus modificatorias. Y oportunamente archívese, firmado Eduardo de Belforte, presidente, Norberto Rubén Jiménez, juez Gladys Ayuntayunes, juez ante mí, José Alejandro Cuña Carré, secretario. Damos por finalizado el acto, quedando las partes legalmente notificadas con la presencia y la lectura del veredicto. Muchas gracias.